Hola, buen día. Mi nombre es Claudia García y el tema del día de hoy es integral definida de la materia cálculo integral. Vamos a ver algunos conceptos sobre integral definida. La integral definida es un concepto utilizado para determinar el valor de las áreas limitadas por curvas y rectas. Si tenemos una función f de x y un intervalo a, b, la integral definida es igual al área limitada entre la gráfica f de x en el eje de las abscisas y las rectas verticales cuando x es igual a y x es igual a b. Lo podemos apreciar en esta imagen. Entonces, cuando podemos determinar el área que se encuentra sombreada en color verde, limitada por los valores de a y b, comenzando en a y terminando en b. Y estos valores son determinados en el eje de las abscisas, es decir, corresponden a x. La integral definida la vemos representada como se aprecia integral entre los límites desde a hasta b de la función f de x diferencial de x, donde a es el límite inferior de la integración, b es el límite superior de la integración, f de x es el integrando y de x es el diferencial de x e indica cuál es la variable de la función que se va a integrar. Esto ya lo sabíamos, estos dos últimos puntos ya los habíamos visto porque es lo mismo, aplica lo mismo para la integral indefinida. Ahora veamos propiedades de la integral definida. Toda integral extendida en un intervalo de un solo punto a, es igual a 0, porque estaremos hablando del mismo, de un mismo punto. Cuando la función f de x es mayor que 0, su integral es positiva y cuando la función es menor que 0, su integral será negativa. La integral de una suma de funciones es igual a la suma de sus integrales tomadas por separado. La integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función, es decir, que se puede sacar la constante de la integral. Estos últimos dos puntos aplican igual para integrales indefinidas. Al permutar los límites de una integral, esta cambia de signo, como lo vemos aquí en la imagen. Tenemos a la función normal, pero si intercambiamos los límites, esta nada más se cambiaría su signo. Ahora, dados tres puntos tales que A sea menor que B y B menor que C, entonces se cumple que vamos a hacer una integración a trozos, es decir, desde de A a B, de B a C y esto nos dará como resultado la integración completa de A a C. Para todo punto x del intervalo a, b, al que se aplican dos funciones f de x y g de x, tales que f de x sea menor o igual a g de x, se verifica que la función de f de x sea menor o igual a g de x. Ahora, el cálculo de una integral, ¿cómo la podemos calcular? A partir del teorema fundamental del cálculo integral es posible definir un método para calcular esta misma de una función f de x en un intervalo a, b y lo denominamos como regla Barrow. El primer paso es buscar una función f de x que verifique que f de x, es decir, f mayúscula de x sea igual a f de x minúscula. Con este primer punto, lo que queremos decir es que su integral sea igual a la función sea igual a su derivada o la derivada sea igual a la función primitiva. Se calcula el valor de esta función en los extremos del intervalo f
con respecto a A y f con respecto a b. El valor de la integral definida entre estos dos puntos vendrá entonces dado por, y esta es nuestra fórmula, o esa es la forma en que representamos a la integral definida para su cálculo. En este caso, vamos a ver un ejemplo muy sencillo para representarlo y hacerlo. En este caso tenemos el ejemplo de la integral con límite inferior 0, límite superior 4 de la función x cuadrada de x. Y esto, el primer paso nos dice que debemos resolver su integral. En este caso, la integral de x al cuadrado es x cúbica sobre 3. Habiendo obtenido ya su integral, ahora sí vamos a determinar la integral definida entre estos dos límites, 0 y 4. La fórmula nos dice que tenemos que hacer la sustitución de la función con los valores cuando x es igual a b y cuando x menos la función cuando x es igual a a. Entonces, si sustituimos 4 al cubo, tenemos que es igual a 64 sobre 3 menos cuando x es igual a 0, sería igual a 0. En su sustitución hacemos la resta y nos da 64 sobre 3. Y este es el resultado de nuestra integral. Ahora, sabemos que cuando resolvemos una integral, también podemos hacerlo por medio del cambio de variables o por sustitución de una variable. Solo que cuando lo hacemos, sabemos que debemos, al final, cuando obtenemos nuestro resultado, hay que volver a la variable primitiva. Pero cuando estamos hablando de integrales definidas, podemos evitar este paso cambiando los límites de manera de hacerlos corresponder a la nueva variable. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a verlo con un ejemplo para que sea un poco más fácil de comprender. Tenemos la integral de la función 2x por x al cuadrado más 1 elevado al cubo de x, con el límite inferior 1 y límite superior 2. Okay, podemos observar que en este caso 2x es la derivada de x al cuadrado más 1. Y entonces podemos deducir que u será igual a x al cuadrado más 1 y su derivada será 2x de x. Entonces, si sustituimos en la función de la integral, nos quedaría de esta forma que vemos aquí. La función sería u al cubo de u con sus límites inferior 1 y superior 2. Ahora, los límites de integración están dados para x, pero no para u. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, pues si nosotros los tenemos en x, necesitamos encontrar unos nuevos límites que sean aplicables para u. Y esto lo hacemos de una manera muy sencilla. Vamos a sustituir el valor del límite inferior en nuestra función, en la u, y esto nos da como resultado 1 al cuadrado más 1, esto es igual a 2. Y el límite superior sería cuando vale 2 al cuadrado más 1, esto es igual a 5. Y así obtenemos nuestros nuevos límites para la función u. En este caso, nos quedaría de esta otra forma representada nuestra integral. Entonces,
ahora sí podemos resolver todo con respecto a u. Nuestra integral quedaría como integral de u al cubo de u con límite inferior 2, límite superior 5. Resolvemos nuestra integral, sería u a la cuarta sobre 4 con sus nuevos límites 2, de 2 al 5, y sustituimos en la función con la resta de cada función cuando con el valor de el superior, en este caso 5 a la cuarta sobre 4 menos cuando vale 2, 2 a la cuarta sobre 4, y esto nos da un resultado de 152.25. Bastante sencillo. Bueno, como lo mencionamos en un principio, podemos a través de las integrales definidas podemos hacer el cálculo de áreas entre las curvas en el eje de las X y las ordenadas. Cuando X es igual a A y X es igual a B, viene dada por la fórmula área es igual a la integral de la función y de X cuando va de A hasta B. Si sustituimos el valor de y en términos de X, obtenemos la ecuación de la curva dada. Y entonces, esta sería la forma en que representamos a la integral, y gráficamente podemos observar, como ya lo había explicado en la primera lámina, que vamos a obtener el área debajo de la curva que se encuentra delimitada entre A y B. Vamos a poner otro ejemplo pequeño. Vamos a determinar el área delimitada por la parábola y es igual a x al cuadrado. El eje de las x y las ordenadas, x es igual a 2 y x es igual a 4. Ok, tenemos nuestra fórmula general en cuanto para el cálculo del área, y vamos a sustituirla con nuestra función. Entonces nos quedaría que sería la integral de x al cuadrado de x, que va desde el límite inferior 2 hasta el límite inferior 4. Resolvemos nuestra integral. Nuestra integral nos da como resultado x al cubo sobre 3. Y para encontrar el área, entonces la vamos a definir en estos límites, de 2 al 4. Sustituimos en la función cuando x es igual a 4, y le vamos a restar al límite, cuando lo sustituimos con el límite superior, le restamos a la función cuando se sustituye con el límite inferior. En este caso es 4 al cubo sobre 3 menos 2 al cubo sobre 3. Y esto nos da como resultado 56 tercios. Y esta sería nuestra área. Para la resolución de las áreas también podemos hacer su cálculo cuando tenemos o contamos con las ecuaciones paramétricas de una curva. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. En este caso lo voy a hacer con un ejemplo. Creo yo que sería un poquito más fácil de explicar.
Si tenemos las siguientes ecuaciones de la curva en forma paramétrica, vamos a tomar como ejemplo a la elipse, ¿no? Sus paramétricas serían x es igual a coseno de teta y y es igual a b por seno de teta. ¿De dónde salen estas ecuaciones paramétricas? Bueno, pues cuando nosotros construimos una elipse lo hacemos dibujando dos círculos con diferentes radios o diámetros. En este caso, vemos aquí el primer círculo más pequeño que tiene un radio y lo vamos a llamar este radio B. Y el segundo círculo, que es más grande, tiene un radio que lo vamos a llamar en este caso A. Ahora, si nuestro siguiente paso sería trazar una línea recta partiendo del centro. Cabe aclarar que estos dos círculos deben de tener el mismo centro y para este caso en específico, el centro de ellos coincide con el origen, es decir, con 0,0. Ahora, ¿por qué trazamos esta línea recta? Bueno, porque nuestro objetivo es encontrar el primer punto que pase sobre la curva que nosotros vamos o deseamos utilizar para encontrar su área. Ahora, si nosotros trazamos una línea donde corta esta línea recta que trazamos color verde, con nuestro primer círculo trazamos una línea paralela a las abscisas y donde corta con el segundo círculo, que es el más grande, trazamos una línea vertical, obtenemos un punto y este punto es x, lo vamos a llamar x, y sería nuestro primer punto sobre nuestra curva. En este caso, las ecuaciones paramétricas son aquellas que se van a dar en función a un tercer parámetro. Es decir, ¿cómo sabemos cuánto vale x, y? Pues lo podemos obtener a través de este ángulo, al que llamamos teta, y este va a ser nuestro tercer parámetro. Y entonces nuestras funciones van a estar dadas, los valores de x y y van a estar dadas en función de teta. Entonces, para obtener el valor de x, vamos a utilizar la función coseno del ángulo. En este caso, si nosotros quisiéramos saber cuánto vale de aquí a acá, para encontrar el valor de x, utilizamos la función coseno del cateto opuesto sobre la hipotenusa, vamos a multiplicar la hipotenusa por el coseno para poder encontrar el valor de x. Y vamos a hacer lo mismo para saber cuánto vale en y. En este caso, esto sería y. Y aplicaríamos para este pequeño triángulo, pero como estamos hablando del cateto, para el coseno es el cateto adyacente y para el seno vamos a utilizar el cateto opuesto al ángulo. En este caso, por eso es que vemos que y es igual a b por seno de teta. Entonces, tenemos que y es igual a b seno de teta y en este caso, para encontrar la derivada de x,
vamos a aplicar su derivada. La derivada de coseno de teta sería igual a menos a seno de teta diferencial teta. Por lo tanto, nuestra área quedaría, sustituyendo a la función y, nos quedaría la integral de b seno de teta por de x, que corresponde a menos a seno de teta por diferencial en teta. Ahora, vamos a sustituir los límites a y b. Como estamos hablando que todo va a ser en función de teta, no podemos manejar que vamos a definir sus límites de a b en función de x. Tenemos que hacerlo en función teta. Entonces iría de teta 1 a teta 2. ¿Cómo sabemos o cómo dar el valor a teta 1 y teta 2? En este caso, en donde teta es igual a teta 1 cuando x es igual a y teta es igual a teta 2 cuando x es igual a b. Lo vamos a ver representado otra vez. Volvemos a la imagen. Tenemos nuestra elipse. Si vemos, la podemos partir en 4 partes iguales. Y vamos a trabajar solamente en esta de aquí. Vamos a determinar, si determinamos el área de una de sus partes y la multiplicamos por 4, vamos a obtener su área total. Entonces, de esta manera es como vamos a trabajar. Vamos a encontrar el área que se encuentra bajo esta curva. Entonces, vamos a decir que vamos a trabajar desde 0 hasta A. Pero esto sería para X y no estamos trabajando con X, estamos trabajando con teta. Y teta es un ángulo. Entonces, quiere decir que vamos a trabajar desde que teta vale 0 hasta que teta vale 90 grados. Es decir, este ángulo se va a ir abriendo, abriendo, abriendo y va a tomar diferentes ángulos o medidas hasta llegar a 90 grados. Pero no vamos a medirlo en grados como de forma común, lo vamos a medir en radianes. Es decir, 90 grados a radianes sería pi medios. Entonces, cuando x es igual a teta, aquí me falta subíndice 1, va a ser igual a 0. Y cuando x es igual a b, vamos a decir que teta subíndice 2 es igual a pi medios. Ahora sí, podemos representarlo con su integral y nos quedaría de esta forma. Vamos a multiplicar el 4, porque sabemos que son 4 partes iguales. Vamos a sacar el menos a y el b, porque son constantes, y vamos a integrar solo la función, que sería en este caso seno cuadrado de teta, diferencial de teta, y vamos a aplicar una identidad donde seno cuadrado de teta es igual a 1 medio menos 1 medio de coseno 2 de 2 teta. Hacemos el cambio, sustituimos y nos quedaría de esta forma. Ahora, aquí estamos indicando que vamos a hacer la integral, vamos a dividir la integral en 2 integrales por separado para indicar la resta. Y nos quedaría que la integral de 1 medio de teta menos
un medio, sacamos el 1 medio y vamos a integrar solamente coseno 2 teta de diferencial de teta. Ahora, si resolvemos la primera integral, nos da como resultado 1 medio de teta. Ahora vamos a resolver esta otra. Tenemos que la integral de una función b de b es igual al seno de b, en este caso. Integramos con esta fórmula nuestra segunda integral y nos queda de como resolución total menos 4ab, multiplicando este por cada uno de ellos y nos quedaría menos 4ab sobre 2 de teta por, perdón, más 4ab sobre 4 seno 2 por teta más c. Y si aquí eliminamos, nos queda como menos 2ab de teta más ab seno 2 de teta más c. Ahora, esta c queda eliminada porque cuando estamos hablando de integrales definidas, vamos a trabajar con límites inferior y superior. Entonces, queda desechada. Y utilizando esta otra identidad para sustituir el valor de seno 2 de teta, nos quedaría menos 2ab teta más ab2 seno teta por coseno de teta con su límite cuando el límite inferior es 0 y el límite superior es pi sobre 2. Aplicamos la fórmula para la resolución del área y la sustituimos, en este caso, con la primera función cuando x es igual a b, en este caso cuando es igual a teta 2, menos la función cuando x es igual a teta 1. Sería menos, nos quedaría la primera parte, menos 2ab por pi sobre 2 más ab 2 seno pi sobre 2 por coseno de pi sobre 2. Eliminamos, estas quedan eliminadas, este 0, multiplicado por esto nos vuelve a dar 0, este 2 con este 2 se va. Y en la segunda parte, donde restamos, nos quedaría completamente 0, porque nuestro valor, perdón, aquí es 0 también. Entonces, nuestro resultado final para el área sería representado por pi AB, que es solamente estos tres valores son los que quedan. Y es así como resolvemos el área de una elipse. Otra forma de hacer el cálculo de un área es a través de la fórmula del trapecio. El valor de esta área puede determinarse aproximadamente sumando los trapecios que se forman debajo de la curva dividiendo el segmento de A a B. Ahora, esta es nuestra fórmula que vamos a utilizar para el área total utilizando trapecios, ¿ok? Donde delta X es la longitud de cada parte y se obtiene dividiendo el segmento B menos A
de este semieje, que en este caso lo llamamos o x, en n partes iguales. Es decir, que de aquí a acá tendremos x1 y después tendremos x2, x3, x3, x4 y xn indefinidamente. La distancia entre cada uno de ellos debe de ser igual. Ahora vamos a verlo con un pequeño ejemplo. Vamos a determinar el área por la fórmula de los trapecios de esta integral dividiendo de x1 es igual a 1 y a x2 es igual a 12 en 11 intervalos. Ahora, como les comenté que obtenemos delta x de menos a entre el número de intervalos que tenemos y bueno, nos da como resultado 1. Ahora, podemos graficar, en este caso, para los valores de x cuando va de 1 hasta 12, el valor de y lo obtendremos sustituyendo en la función. Entonces, obtenemos su tabla y su gráfica, en donde vamos a ver que va a haber intervalos de uno en uno y cada uno va a formar un trapecio. Entonces vamos a encontrar a través de esta fórmula el área de cada uno de estos trapecios y se va a sumar para encontrar el valor del área total. Entonces nos quedaría, si sustituimos los valores de y, cuando y es igual a 0, y1, y2, y3, en este caso los valores serían estos. 1, 4, 9, 16, 25, que vienen dados por la sustitución de la función que nos da el valor de y. Y la suma de todos ellos nos da que el área es de 577.5. Y este es el método utilizando la fórmula del trapecio. Otro método es utilizar la fórmula de Simpson. Esta nos dice que uniendo las extremidades de las ordenadas sucesivas por arcos de parábolas y sumando las áreas bajo dichos arcos se obtiene una mayor aproximación del área bajo esa curva. A diferencia de como vimos con la fórmula del trapecio, estamos trabajando ahora con arcos que utiliza 3 puntos, P0, 1 y 2, y así consecutivamente. Ahora, si sumamos el área de cada una de las tiras parabólicas, vamos a obtener la fórmula de Simpson, donde n siempre será par. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando de 2 en 2. Es por eso que es necesario que sea par. Esta es otra diferencia de la fórmula del trapecio. Ahora, su fórmula nos dice que nos encontramos nuevamente delta x sobre 3 y esto es por y0 más 4y1 más 2y2 más 4y3 y esto es ir sumando cada una de las áreas bajo los arcos que estamos construyendo. Vamos a verlo con un ejemplo. Que determinar el área de esta función por la fórmula de Simpson tomando 10 intervalos. En este caso sabemos que delta x es igual a 1. Volvemos a hacer nuestra tabla para encontrar el valor
de la función, en este caso es x al cubo, sustituyendo cada uno de los valores de x en ella, y obtenemos los valores de y. Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, etc. Graficamos y aquí nos encontramos que cada uno de estos vamos a encontrar, las áreas entre cada uno de estos. Sustituimos en nuestra fórmula y nos quedaría 1/3 de, y hacemos la suma de las multiplicaciones que vemos en nuestra fórmula general, sustituyendo por los valores de y obtenemos un resultado de 2500. Debo mencionar que para estos dos métodos, cuanto mayor sea el número de partes en que vamos a dividir nuestro segmento, o en este caso nuestro semieje de O a X, vamos a aproximar cada vez más también el resultado del área bajo la curva. Y bueno, esto sería todo por el momento, y espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.